Tarazona, Ángel Espinosa, Cristian Carrasco, Rolando Pariona. Una vez más, Producciones Creagen presenta los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Gloria del Perú. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Qué tal, señor Genaro? Muy buenos días. Contenta y feliz, ¿no?, de poder compartir esta linda mañana con usted y con la producción Creagen. Con usted, señor Genaro Balaca. Muy buenos días. Perfecto, Gloria. Gloria, ¿de qué parte es usted? Bueno, en realidad yo soy de Lima, ¿Ya? pero mis padres son de Ayacucho, de Carbonán, Saurama. Qué bueno, Ayacucho. ¿Canta música sentimental de Ayacucho? Bueno, algunos carnavales ayacuchanos, Gloria, estamos de aniversario. por supuesto, 24, ¿no?, de agosto estoy cumpliendo mis 3 añitos ¿Ya? artístico y bueno, lo estoy celebrando acá por altura del Grifo Norteño, último paradero La Florida. Qué bueno. Dime, ¿quiénes te acompañan? Bueno, estamos con el grupo Nostalgia, ¿no?, que canta música sureña. ¿Ya? También tenemos a Nivel Contreras ¿Ya? y muchos artistas más, ¿no?, de Nuevos Valores, siempre dando la prioridad. Qué bueno, Gloria. Dime, ¿a qué parte de puedes recorrer con tu música? Bueno, nos hemos ido a Huánuco, ¿Ya? todo Callejón de Conchucos, algunas partes de Huancayo y mayormente del Cono Norte, ¿no? Sí, ¿no? Dime, ¿en tu familia tú tienes la música también? La verdad, no. No, es la única. Soy la única, pero de parte de mi mamá, mis tíos, que bueno, no los he llegado a conocer, sí han estado en lo que es en la música, ¿no? Por ejemplo, como los hermanos Martínez, Ya. que cantan música ayacuchana. Qué bueno, Gloria. Dime, Gloria, veo que tienes un CD, ya, permíteme, es un CD de audio, ¿sí? ¿Este es tu primer volumen? Sí, bueno, es mi primer volumen. Ya. ¿Tienes composiciones tuyas acá en este audio? Sí, tengo 2 composiciones, que es el tema Dime que sí, y el otro tema que dice Marcha. Perfecto. Dime, márchate. ¿Por qué márchate? Márchate, porque para aquellos varones, ¿no? ¿Ya? que han sido infiel, ¿no?, a una mujer, y bueno, la mujer a veces nos cansamos de tantas mentiras. Sí, ¿no? ¿Ya? Por eso le digo márchate, ¿no? Ah, bueno. ¿Puedes cantarte a capela un pedacito de Márchate, puede ser? A ver, ¿quieres escuchar? Dice, ¿no? Te entregué mi vida y mi ternura, te entregué mi alma y mi pasión, pero tú jugaste con mi cariño, estabas con otra, infiel amor. Márchate, vete ya, nuestro amor se terminó y ya no sufriré más por tu amor. Márchate, vete ya, nuestro amor se terminó, no compliques más ya esta situación. Qué bueno. ¿Esa es tu impresión tuya? Claro que sí. Qué bueno. ¿Eso está pegando ese tema? Sí, esa temita y también el tema del Dime que sí. Dime que sí. Son 2 composiciones tuyas que tienes en este audio. Así es. Perfecto. ¿Cuándo el video? Bueno, ya estamos haciendo nuestro primer video en concierto. Ya. Y ya muy pronto va a salir al aire. Qué bien, qué bien. Qué bien. Así. Dime, Gloria, ¿qué tiempo tienes en la música? Bueno, yo tengo cantando desde los 15 años. ¿Desde los 15 años? Sí. ¿Ya? Pero así con más fuerza que he venido con la música ya es hace 3 años, ¿no? 3 años, ¿no? 3 años. Qué bien. Dime, Gloria, ¿en qué parte del Perú que has viajado han colado tus canciones? Mayormente en Huánuco. Huánuco, ¿no? Sí, en Huánuco, la gente muy acogedora y siempre se han divertido y vacilado con ustedes. Qué bien. Y dime, en esos viajes que has tenido, porque todo viaje hay anécdotas. Claro. ¿Has tenido anécdotas en uno de tus viajes? Bueno, sí, hay una que me acuerdo. ¿Que te haya marcado, sí? Sí. A ver. Era aniversario de un parque que recién estaban inaugurando. ¿Ya?
y no había escenario, ¿no? O sea, era así en el mismo piso, ¿no? Ya. Patio. Y entonces cuando yo empecé a cantar, se me acercó así al frente de mí un borrachito. Y yo cantaba y el Señor me hacía unas muecas, me hacía a mí, claro. entonces, y me dio un mate de risa que no podía ni aguantarlo, entonces dejé de cantar, ¿no? Claro. Y yo me reía y no me calmaba, entonces el artista me miraba y decía, sí. Y no podía, de verdad. Claro. Y eso fue la anécdota que toda mi vida siempre me acuerdo. A veces pasan eso. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue el año pasado. El año pasado, en Huánuco. Sí. Bueno, ahorita nos estamos preparando más que nada. ¿Qué es este sábado? Claro, este sábado. Invítalos. Claro que sí, a todos mis amigos, amistades, público en general, ¿no? Les invito este 24 de agosto, que estoy cumpliendo mis 3 añitos, a todos ustedes para que vengan a conocer la música, ¿no? Y vengan a bailar y a despejar la mente, ¿no? Claro. Este 24 de agosto estoy en altura del Grifo Norteño de Puente Piedra, último paradero La Florida. Perfecto. Dime, ¿a qué hora empieza eso? A partir de las 7 de la noche. 7 de la noche. Hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Qué bueno, ahí estaremos. Claro, por supuesto, en Gloria. primera fila tienen que estar. Sí, no te preocupes, vamos a estar ahí. Número para contrato, Gloria. Claro que sí. Bueno, mi número para contratos. Nada más. No para maltratos. Es al 988-13-25-12. 988-13-25-12. Perfecto. ¿Qué mensaje le das a la nueva generación? ¿Qué está haciendo igual que tú? Bueno, a todos mis amigos artistas, ¿no? Que son nuevos valores, al igual que yo, que sigan cultivando nuestra música peruana, nuestra música folclórica, porque primero es lo nuestro y después Así el es, resto, ¿no? me parece muy bien.